leer otra vez el versículo para que podamos empezar. Dios bendiga a hermanita que cantó el canto. Ese es un don. Ese es un don. ¿Sabe que la simiente hace eso siempre? El que no es simiente no le canta al Señor. La simiente le canta a Él. Porque dice que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Eso es así. Gloria al nombre del Señor. Antes de empezar, quiero empezar por la parte física y mental de ustedes, porque yo lo siento. Me va a decir que no. No puedo empezar si no corregimos eso. Quiero que se concentren y estén tranquilos, que nada va a cambiar el plan de Dios. Nada va a cambiar el plan de Dios. Sea lo que seamos, lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos, eso no asusta al Señor. Porque dice la Biblia que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Primero, ahí. La otra parte es que debemos arreglar antes de empezar, es que no nos preocupemos por nada. Por nada, por ninguna cosa que esté sucediendo en nuestro entorno. Como hablaba el domingo. Una de las cosas que el Espíritu Santo cura es que lo que está en nuestro entorno, amén, no nos debe preocupar. Porque la salvación es individual. La salvación es individual. La Biblia dice, 2 estarán en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, dice, una será tomada y la otra será dejada. Amén. Y lo dijo Jesucristo. No lo dijo el hombre, el ingeniero, el psicólogo, no, lo dijo Jesucristo. El único Dios verdadero. Amén. No nos preocupemos. Si tenemos trabajo, trabajemos honestamente, disfrutemos el trabajo. Cumplamos con las normas que debemos cumplir para que el Señor lo bendiga. Porque si usted no bendice, Dios no lo va a bendecir tampoco. Cumpla con eso. No se preocupe por nada. Siga viviendo tranquilo, que el plan de Dios no va a cambiar. Los cielos y la tierra tienen que pasar un día porque Él lo dijo. Amén. La destrucción de las naciones tiene que pasar porque Él lo dijo. Amén. Todo tiene que terminar porque Él dijo que todo tenía que terminar. Amén. Y cuando los cielos encendidos se fundan, amén, y los metales se fundan con el calor, entonces dice la Biblia que todos aquellos que están en la presencia del Señor son los únicos que van a estar salvos. Amén, porque estoy hablando de salvación. Entonces en esta mañana quiero que saquen todo eso antes de empezar, porque no voy a poder predicar. Esa tentación que estuvo ahí en la mañana, anoche, en la tarde, sáquela, póngala en las manos del Señor. Eso que pasó quedó atrás. Hoy es otro día, hoy podemos empezar de nuevo. Amén. Damos gracias al Señor. Estamos aquí esta mañana y vamos a empezar con la palabra. Quiero que estemos concentrados, porque si no, entonces no venimos a hacer nada. Examínelo todo, retenga lo que le sirve, dígale amén a lo que le sirve, y a lo que no se lo tire a los otros, déjelo ahí quedito. Que el que lo necesite lo tome y lo atesore como un regalo de Dios. Dice, aquí los mensajes son largos, Roger, son largos. Amén.
Dice, ¿están listos? Dice así. Empezamos en el versículo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. ¿Ves? Nada más. Nada más. El que no se acerca, él no lo puede salvar. Amén. ¿Entendió eso? Entonces ahí vamos a empezar. Esta es la última parte. A los que por él se acercan, Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, salvación no es vida eterna. Vuelvo a repetirlo. Salvación es estar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo vamos a ver más adelantito. Cuando Él está hablando de salvar, pues lo atribuimos también a la vida eterna, a la salvación, ¿verdad? Amén. El rapto es nuestra salvación, ¿de qué? De la muerte. Amén. Porque después que el rapto acontezca, aquí lo que va a haber es muerte, nada más. ¿Por qué? Porque cuando el rapto acontezca, se va esto, que es la palabra. La palabra se va. La palabra se va con el Señor. Dice usted, bueno, ¿cómo se va a ir? La palabra, la Biblia se va a desaparecer. Amén. El Espíritu Santo se va. La tierra, el ambiente queda sin el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasa si el Espíritu Santo se va? Queda como en los primeros días, que la sangre corría por las calles y los ríos se convertían en sangre por la sangre que derramaba la muerte. Amén. Una vez el rapto acontece, el imperio de la muerte entra a la tierra, aunque ya está, pero dice la Biblia que hay algo que aún lo detiene. Amén. Y esa es la novia que todavía está en la tierra. Una vez la novia salga, entonces ahí dice la Biblia que empieza la tribulación. Entonces el rapto es salvación, nos salva de la tribulación. Amén. Y los pone en un lugar seguro. Después de eso, amén, juntamente la tribulación empieza, el milenio empieza. 1000 años, la novia con Cristo, 1000 años. Después de los 1000 años acontecen los eventos en la tierra, los cuales son Armagedón, Gog y Magog y todas estas cosas que ya les hablé esto. Después el juicio del gran trono blanco y la resurrección de aquellos que se levantarán en la segunda muerte para ser juzgados. Y después de eso, la unión del tiempo y la eternidad. El que pase esos procesos y se una con la eternidad del tiempo, será eterno como Dios es eterno. Ahí se consolida la vida eterna. Amén. ¿Entendieron eso? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, esa es salvación. Por eso estamos aquí esta mañana. Amén. Por eso estamos aquí esta mañana para que los juicios y los cataclismos venideros, los grandes terremotos y los grandes eventos volcánicos, amén, no nos encuentren aquí, porque eso será duro. Amén. Entonces salvación es aquí nosotros, por eso la Biblia dice que ya somos salvos. No es que los vamos a salvar, ya somos salvos. Amén. Porque si usted está esperando esa salvación, entonces pues no es salvo. Usted tiene que saber que ya es salvo. Amén. Que ya es salvo. ¿Por qué? Porque si no fuera el Espíritu Santo y su oración y la palabra, usted ya no estuviera. Porque una cosa, y quiero decir esto, en el momento que usted empieza a servir a Dios, empiezan las luchas.
Amén. Empiezan las batallas y usted siente que llegó eso ahí de pronto y usted dice, pero ¿de dónde apareció esto? Es porque usted está sirviendo al Señor. Y el enemigo ya emprende juicio contra usted, persecución contra usted, porque él sabe que si usted se entrega al Señor, Dios lo va a salvar. Dios lo va a salvar. Mientras el hombre no esté sirviendo al Señor de la manera correcta, entonces nada le va a suceder. Nada va a pasar. Todo estará tranquilo. Pero una vez empiece a servir a Dios, y entonces se va a dar cuenta claramente que existe un enemigo. Que hay una lucha entre Dios y Satanás por las almas. Amén. Dios para salvarlo y el diablo para destruirlo. Amén. Y el diablo destruye a base de métodos que él tiene en esta tierra para destruir al ser humano. Amén. Ahora, el enemigo no solo está destruyendo, no está tratando de destruir la iglesia del Señor, la novia del Señor. Él está tratando de destruirla, pero no puede destruirla. Pero al que no está dentro de este círculo, el enemigo lo está destruyendo. De alguna manera, con algún método, él lo está destruyendo. Amén. Eso es así. Entonces, salvación es todo aquello que nos salva. Gloria al nombre del Señor. Hay un capítulo que dijo Pedro, dijo él, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Nos salva. ¿Ves? Nos salva del accidente, nos salva de la muerte, nos salva de un montón de cosas. Y nos salva también de las cosas que nosotros queremos hacer. ¿Ves? Nos salva. Pero ahora dice, no quita la inmundicia de la carne. No quitando la inmundicia de la carne. ¿Eso qué quiere decir? Que el creyente, estando sujeto, santo y fino delante de la presencia del Señor, el aguijón del pecado estará en la carne. Amén. Si no dice como aspiración, o sea, como propósito. Amén. Como requisito, como usted lo quiera llamar, como mandamiento o como una responsabilidad a tener una buena conciencia delante del Señor. Una buena conciencia delante del Señor. Que usted sepa que usted le está sirviendo fielmente a Él. Y que las cosas que pasen en el entorno nuestro, amén, no le hagan daño. Porque eso es lo que sucede. Medio servimos al Señor un poquito, vamos sirviéndole a Él y viene algo y nos echa a perder el trabajo que Dios logró con nosotros y que nosotros logramos con Él. Algo viene y destruye esa parte y ese es el enemigo. Eso es en una guerra. Eso es que perdemos un soldado. Amén. Pero nosotros lo podemos ganar con la conciencia limpia y plena delante de la presencia del Señor. Amén. Ahora, quisiera hablar un poco del mensaje así como estuvo con Moisés. Amén. Recuerde que una vez la voz de Dios vino a Moisés y le dijo así a Josué, así como estuve con Moisés estaré contigo. ¿Escuchó eso? Después la palabra nos dice a nosotros, así como estuvo con Moisés y Josué, así estará también con nosotros. Ahora, él viene y explica un poco sobre esta parte. Y dice, yo he pensado esto, si yo pudiera orar y Dios hiciera algo aquí en esta esfera, sobrenaturales, para hacerle saber que Él estaba presente. Amén. ¿Ves? Gloria al nombre del Señor. Aquí Él estaba presente. Tomará mi palabra en eso. Ven, usted tomaría mi palabra y luego yo les diría que Él estaba allá en la audiencia y sanaría a cualquiera de ustedes que confesara su nombre a Él como siendo su Salvador. ¿Ves? Ahora, Él está hablando de algo importante. Él está hablando de sanidad. De alguien que estaba enfermo.
de alguien que estuvo enfermo, de alguien que necesitaba creer y acercarse a Él. Pero ¿qué pasa ahí? Aquí en esta mañana venimos a la iglesia, venimos a este lugar y venimos para dejar aquí todas las cosas adversas a nuestra vida espiritual. Todo lo que traíamos o lo que traemos aquí en esta mañana tiene que quedarse. ¿Qué debemos hacer? Entregarlo en las manos del Señor. Cualquier cosa, cualquier dolencia, porque esa es salvación. Amén. Esa es salvación. Cualquier enfermedad, usted la puede dejar aquí en esta mañana en las manos del Señor. Cualquier situación que haya, amén, aquí en esta mañana puede quedar en las manos del Señor. Y decirle, Señor, toma esto y llévatelo. Amén. Y Él se lo llevará. Cualquier pecado, cualquier cosa, Él se lo llevará. Amén. Porque para eso es el Espíritu Santo. ¿Por qué el hombre sigue pecando? ¿Por qué el hombre sigue fallando? Porque no le entrega al Señor sus cosas. Porque no le dice, Señor, llévate esto que me está siendo un estorbo para servir. Cualquier cosa. Porque mire, el hombre no sirve al Señor o no busca del Señor por cierta razón. Por cierta razón. Carnal. No puedo decir otra cosa. Carnal. Amén. Todos tenemos una situación carnal que no nos deja servir al Señor fielmente, ni tener esa conciencia fiel delante del Señor. Por eso cuando oramos, la oración no se escucha, no se cumple en nosotros. Por eso cuando buscamos del Señor, Él no nos escucha, Él no nos oye. Entonces surge la palabra que dice, Señor, ¿dónde estás? ¿A dónde estabas tú? ¿A dónde estás tú, Señor, que yo te imploro, te pido? ¿Y dónde estás que no me contesta? Amén. Es porque algo hay ahí en la parte de nosotros que hace una barrera contensiva donde el Espíritu Santo no pase hacia nosotros, ni nosotros podemos pasar hacia Él, como el mendigo y Lázaro. Amén. ¿Usted necesita salvación? No. Yo necesito salvación. Además de todas las que el Señor me ha salvado desde que tenía 7 años. Yo he contado las cosas que Dios me ha salvado desde mi niñez. Porque no fuera Él, yo no estuviera ya aquí. Amén. Ahora, recuerden, dice Él no puede nadar. Él no puede nada por usted. ¿Ves? ¿Escuchó eso? Él no puede nada por nosotros. Ni hacer, ni siquiera vernos. Porque ese es el problema, que el hombre está, mire, el hombre está sirviendo al Señor, dice que está sirviendo al Señor, dice que está arrepentido, y mentira. Mentira. Porque está viviendo la misma vida. Está mostrando la misma naturaleza de como cuando nació del vientre de la madre. ¿Ves? Ahora estoy diciendo esto porque nosotros cuando servimos al Señor no debemos servirle a Él con nuestro propio entendimiento. ¿Escuchó eso? ¿Cuál es nuestro propio entendimiento? ¿A dónde están basados nuestro propio entendimiento? En nuestros 5 sentidos naturales, que dice el profeta que son enemigos de la palabra. ¿Escuchó eso? Tacto, olfato, vista, gusto, son enemigos de la palabra. Dice él que los 5 sentidos fueron escogidos, dice, para el pecado.
y para pecar y para influenciar la carne y el alma hacia el pecado. ¿Escuchó eso? O sea que nuestros 5 sentidos son los que dominan hacia el pecado. Porque si usted tuviera un sexto sentido espiritual, y lo vuelvo a repetir, vuelvo y lo repito, la simiente del Señor, la novia, el que es llamado para salvación, trae un sexto sentido que está dormido. Mientras el Espíritu Santo no entre ahí, entonces ese sexto sentido tendrá 5 sentidos en contra de él. 1 para 5. Pero cuando el Espíritu Santo llega y dice el profeta, y ese sentido despierta, entonces ese sentido domina los otros 5 sentidos, los que le dicen a usted de qué manera debe servir al Señor. Porque los 5 sentidos suyos le dicen a usted cómo debe servir al Señor. Le dice cómo y de qué manera. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que a la iglesia no le gusta escuchar. Que los 5 sentidos que nosotros tenemos le dicen a usted cómo debe servir al Señor. Y ahí está el error. Porque esos 5 sentidos son enemigos de la palabra. Esos 5 sentidos no trabajan con la palabra. Y cuando esos 5 sentidos le dicen a usted cómo debe servir al Señor, usted está perdido porque no está sirviendo al Señor. Amén. ¿Escuchó eso? Y es tan engañoso. Eso es tan engañoso que usted ve clara. Por eso en las denominaciones usted ve a la gente gritando y saltando y moviéndose y bailando cuando cantan y todo. Ellos dicen que es el Espíritu Santo. No. Son los 5 sentidos que están ahí diciéndole cómo sirva al Señor. Amén. ¿Escuchó eso? Ahora viene usted y me dice, entonces, ¿cómo hago para darme cuenta cómo estoy sirviendo al Señor? Vaya a la palabra. Use la palabra. La palabra fue hecha y dejada para servir al Señor. Usted quiere servir al Señor, usted vaya a las Sagradas Escrituras y lea y se dará cuenta cómo debe servir al Señor. Por supuesto no le va a gustar. Por supuesto le va a decir aquí todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene que dejar, porque esta es una conveniencia. O lo haces de esa manera o no sos, o sos de la palabra y de Dios, o no sos nada. Así estés en la iglesia. Por eso él dice, recuerden, él no puede hacer nada por usted hasta que digan primero que él lo ha hecho. ¿Escuchó eso? Cuando le creen a él y lo aceptan y testifican al respecto, ¿sabía usted eso? Dice él. ¿Vio? Hasta que se haya acercado y lo haya aceptado. Ahora, ¿cómo acepta usted al Señor? Él se acepta por su palabra. ¿Cómo acepta la novia al novio? Cuando el novio llegue y la enamora, por la palabra de él. Amén. Ahora, el hombre no recibe salvación por la palabra del pastor. El hombre no recibe salvación por el diácono. El hombre recibe salvación porque esta es la palabra del Señor. Amén. Y si usted escucha esta palabra, si usted vela esta palabra, mire, no se preocupe. Anda mucha gente haciendo esfuerzos y hincándose y caminando de rodillas allá desde San José hasta Cartago y todas estas cosas que andan haciendo para que el Señor los bendiga. No haga eso. No haga eso. El Señor bendice por su palabra. Y por obediencia, y dice, y por testificarlo a Él, dice Él. ¿Qué es testificarlo a Él? No que usted ande gritando por las calles. Pues sí, si lo hace está bien. Pero esa no es la parte. Testificarlo a Él es que usted viva el testimonio de la palabra. Cuando usted hace lo que está en la palabra, eso significa que usted ha sido salvo de la muerte y del pecado. Amén. Porque le voy a decir algo. Todo lo que está fuera de esta palabra, mire, mucho cuidado, que todo lo que está fuera de aquí para el creyente es pecado. Dice la Biblia que si usted ora sin fe,
En vez de acercarse al Señor, se está alejando porque está pecando, dice. Porque está pecando. Amén. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Le es doble pecado. Le es pecado y además de eso se magnifica el pecado. Por supuesto, cuando usted entra en la palabra para ser salvo, a la carne no le gusta. Porque la Biblia nos quita a nosotros todos los derechos carnales. Desde la vestidura hasta la manera de peinarse y rasurarse, y la manera de caminar, la manera de hablar, la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de todo, de trabajar y la manera de todo lo que existe carnalmente, Dios se lo quita, la Biblia se lo quita. Amén. Ahora no estoy aquí porque el hermano Roger nos visita y la hermana que está aquí, y estoy hablando, tratando de no decir cosas que vayan a perjudicar la fe de ellos. Pero hay una cosa cierta, amén. ¿Qué es? ¿Qué es lo cierto? Que el que se sale de la Biblia, se sale de Dios. El que se sale de la palabra, se sale del círculo del Creador. Y usted viene y me dice, mi hermano, pero yo voy a la iglesia todos los días. ¿Eso qué tiene que ver? Nada. Ah, pero es que yo fui y hice 51. ¿Eso qué tiene que ver? Yo hice 10 oraciones. ¿Eso qué tiene que ver? Usted puede ayunar todas las veces que quiera, pero si usted no sabe lo que está haciendo, Dios ni siquiera lo que está haciendo es aguantando hambre y perdiendo el tiempo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es estar dentro de la palabra, lo que dice la palabra. Si la palabra a mí me dice que yo tengo que vivir de una manera diferente a los demás, porque yo soy el predicador de esta iglesia, yo lo tengo que hacer. Si no, no calza. El obispo dice que tiene que ser irreprensible. El diácono tiene que ser irreprensible. Marido de una sola mujer. Si ya se ha casado 2 veces, ya no califica. Si tiene un hijo con otra esposa, con la primera esposa, y es casado con otra, ya no puede ser ni el predicador, ni el pastor, ni el diácono, ni nada. Porque la Biblia dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces, es como la palabra dice. Gloria al nombre del Señor. Palabra fiel es esta, dijo Pablo. Y eso es lo que al hombre no le gusta escuchar. Eso es porque, mire, una cosa es decir, yo quiero ser el diácono, y si no es llamado para diácono, su testimonio cuenta, dice la Biblia, el árbol da su fruto, y se conoce el fruto que da. Porque por el árbol, por el fruto se conoce, amén. Entonces, ahí está el detalle para servir a Dios. Dice, hasta que usted no lo acepte, hasta que usted no lo testifique, dice, Él no puede hacer nada por usted. Entonces, para que el Señor haga algo por nosotros y nos salve, tenemos que hacer esto que Él dice. Recuerden, Él no puede nada por usted, hacer nada por usted, hasta que diga primero que Él lo ha hecho, cuando le cree a Él y lo acepta y testifica al respecto. ¿Sabía usted eso? Amén. Pero para que usted lo acepte a Él, no lo podemos aceptar por una doctrina, no lo podemos aceptar por una denominación, no lo debemos aceptar por un pastor, no lo debemos aceptar por una iglesia, no lo debemos aceptar por un credo o un método basado en nuestros 5 sentidos. Tenemos que aceptarlo a Él por la palabra. Lo que Él es, lo que esta Biblia es, eso es Él. Y eso tiene que ser usted, y eso tengo que ser yo. Si no, yo lo siento, pero no estamos en nada. Si no estamos aquí, no estamos en nada. Amén. Podemos andar haciendo las cosas escondidas y actuando escondidos, donde nadie nos vea, pero hay uno que está viendo. Hay uno que está viendo y se está dando cuenta que estamos fuera de su palabra. Entonces dice la Biblia,
Él no puede hacer nada, porque siendo omnipotente, omnipresente y omnisciente, Él no puede hacer nada. Amén. Porque es su palabra y su palabra no puede ser cambiada. Su palabra no puede ser dislocada. Su palabra no puede ser interpretada. Su palabra no puede ser memorizada. Su palabra tiene que ser respetada porque es su palabra. Y primeramente se respeta a Él a sí mismo y después nosotros lo respetamos a Él por la palabra. Por eso Jesucristo nunca le cantó a nadie. Jesucristo nunca cantó. Porque nosotros le teníamos que cantar a Él. Solo por esa parte, Él no le cantó a nadie. Porque nosotros le teníamos que cantar a Él. Amén. Adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué, dice, testifican al respecto? ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Porque usted primero tiene que creerle a Él en su palabra. Amén. Después tiene que aceptarlo en su palabra. Amén. Y después tiene que creer que Él lo ha hecho. O sea, que Él lo ha salvado. Y después tiene que testificarlo que Él lo ha salvado. Entonces, cuando esas fases de fe y de obediencia operan en el creyente, entonces es cuando usted es salvo. Apenas salvación en la tierra. Amén. Lugares celestiales en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Pedid y os será dado, dijo Jesucristo. Amén. El que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará. Eso es la parte fundamental. No podemos ir a la iglesia, no podemos ir a buscar de Dios, así como quien dice, voy a ir a ver si encuentro un algo ahí para algo. No, usted tiene que saber lo que va a hacer. Usted tiene que saber a quién va a ver. Cuando hay una fiesta, cuando hay un partido al fútbol y usted dice, voy para el estadio. Usted sabe, usted sabe que va a haber dos equipos a jugar. Usted va persuadido de eso y por eso va. Cuando usted dice, voy a ir a un baile, usted sabe lo que va a hacer ahí. Usted va persuadido que al baile va a bailar. Y si no va al baile, entonces si no fue a bailar, no fue a ningún lado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si va a la iglesia y no acepta a Cristo, si no acepta su palabra y no vive su palabra, entonces no vino a hacer nada. Si el predicador viene al púlpito y se para en el púlpito y no predica la palabra, si no aplica la palabra como es la palabra, no predicó nada. Así se haya dejado las glándulas en el púlpito, no hizo nada. Gloria al nombre del Señor. ¿Entendieron eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que ser así? El profeta dice, si hay una pregunta, hay una respuesta. Devuélvase el capítulo 3 de Hebreo y verso 1. ¿Por qué? Siempre hay un por qué. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. ¿Están contentos? ¿Vinieron a ver su palabra? ¿A obedecer su palabra? Amén. Dice, por tanto, hermanos santos, escuche, santos dice, porque usted es santo, porque está en la iglesia. Nada más. Así haya pecado ayer, antier, aquí es santo, porque está participando del compañerismo con la palabra, si es que la palabra se está creyendo. ¿Cuántos creen en la palabra? Aunque les quite los deseos de la carne, aunque no le dé paz a la carne, aunque quite las prioridades carnales, ¿ustedes creen en la palabra? Amén. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Escuchó eso? Qué bonito esa parte. Dice, participantes del llamamiento celestial. ¿Cuál es el llamamiento celestial? Ese que estoy diciendo. Eso que estoy diciendo. Cuando la palabra de Dios
es aplicada al creyente y el creyente acepta su palabra porque tiene la naturaleza de la palabra. Amén. Dice, del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote, amén, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Amén. De nuestra confesión. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Amén. Usted dice, ¿y dónde está? ¿Dónde está la persona de Cristo? Usted dice, ¿dónde está? Aquí está Cristo. Aquí Él está escondido en la palabra. Quiero decirle algo. Estas letras de la Biblia, si no tiene revelación, si no sabe quién está aquí y lo lee, es como leer el periódico. No es Biblia. Biblia es cuando usted la cree. Biblia es cuando usted sabe quién está aquí. Biblia es cuando usted sabe quién es este. Biblia es cuando usted tiene revelación. Biblia es cuando usted cree la palabra. Si no, no es Biblia. Ah, sí, hermano, claro, es que sí. Aquí. Con la Biblia aquí. Pregúntele cómo es el bautismo. Pregúntele cómo es el bautismo. ¿Cómo se bautiza? Usted pregunta, ¿cómo se bautiza? Y le dicen en tal y tal, en tal y tal. No saben. ¿Por qué? Porque para ellos no es Biblia. Es cualquier libro. Amén. ¿Entendieron eso? Sumo sacerdote Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Vio? Ahora, ¿por qué Pablo miente a Moisés? Porque Moisés dijo, profeta como yo levantará el Señor. Y cuando Moisés dijo, profeta como yo levantará el Señor, de entre ustedes, de entre los hombres, ese era Cristo. Es que el hombre no ha entendido el plan que Cristo vino a hacer a la tierra, que vino a morir por nuestros pecados, que vino a salvar al pueblo de la esclavitud del pecado. Por eso dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Ves? El creyente no ha visto, no ha creído, no se ha dado cuenta que fue el propósito de Cristo cuando Él vino. Ahora, ¿cuál es el propósito de su muerte? Amén. Para salvarnos de nuestros pecados y para salvarnos. Amén. ¿Y qué hizo Él? Como Él tenía que morir en la cruz. Tenía que morir en la cruz. Cumplir ese requisito, morir en la cruz para salvar al mundo del pecado, para quitar el pecado del mundo y para salvarnos y para hacer aquí lo que dice y sumo sacerdote de nuestra profesión, dice la Biblia, pues confesión, Cristo Jesús. Amén. Entonces, Él muere en la cruz del Calvario y Él ya no puede volver a nacer de nuevo. Entonces, ¿qué hace Él? Manda su palabra a la tierra para continuar la obra de redención y la obra de salvación, la palabra. Por eso es que mucho cuidado con los que no les gusta la Biblia, con los que no les gusta leer la Biblia, con los que no les gusta andar la Biblia, con los que no les gusta la Biblia, con los que no leen la Biblia y no creen la Biblia. Mucho cuidado, porque este es Dios, este es Cristo Jesús. Amén. Y cuando usted, el único libro que usted lo puede transformar es la palabra. ¿Y qué es transformación? A ver, ¿qué es transformación? No es que se va a convertir en un extraterrestre. No, usted sigue siendo la misma persona, pero ya habla diferente, vive diferente, cree diferente, actúa diferente, tiene una fe diferente. Amén. Piensa diferente, cree diferente, canta diferente y, amén, obedece diferente que antes. Entonces eso significa que usted ha sido transformado de Daniel a la palabra. Ya usted no es Salvador, ya no es Luis Fernando Pérez, ya no es Julano de tal, es la palabra.
Y si usted es la palabra, entonces cuando usted sea la palabra, entonces forma parte del plan de redención y del llamamiento celestial por el sumo sacerdote que es Cristo Jesús. ¿Entendió eso? Amén. El cual ahora, en este momento, en este mismo instante, está sentado a la diestra de su Padre. Amén. ¿Y qué es diestra de su Padre? Ahora estoy yo con esto aquí. Bien, hoy viene bien armado. ¿Qué es diestra de su Padre? ¿Qué es diestra? Diestra es un poder. ¿De acuerdo? A la diestra de su Padre. A la diestra del que lo envió. ¿Y quién fue que lo envió a la tierra? La palabra del Señor lo envió a la tierra. ¿Entendió eso? Y Él es uno solo, es Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Ahora, para darle sostén a esto que estoy diciendo, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 5, verso 9. Aquí nomás estamos. Bueno, yo. 5:9 dice así la palabra del Señor. Vea lo que dice. Vamos a leer desde el 8. 5, verso 8, 9 al 10. Dice así: y aunque era hijo por lo que padeció, ¿escuchó eso? Solo por eso era hijo. Hijo unigénito. Ahora, todo lo que Cristo vino a hacer en la tierra era para salvarnos. Nada más. Por eso es que no debemos descuidar esa salvación. Si usted no va al Calvario en esta mañana, si usted no cree el Calvario en esta mañana, entonces las enfermedades estarán. Armagedón estará. Gog y Magog estará. Amén. El juicio del gran trono blanco estará ahí. Y también estará Armagedón. ¿Escuchó eso? Estará la tribulación. Estará la muerte de su lado. Estará todo ahí. Si usted no cree, el Calvario. Si usted no va al Calvario en esta mañana, todo eso estará ahí, rodeándolo así, eso así, y viéndolo. ¿En qué momento lo agarra? Por eso no podemos descuidar una salvación tan grande. Porque la única manera, mire, el mundo está viviendo, el entorno nuestro está viviendo algo tan semejante, algo tan peligroso, algo tan extraño, que el creyente se sale de la oración, se sale del culto y pecó. Y si pecó, ya saben quién es que está ahí. Amén. Dice así: y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Escuchó eso? Así que el que no obedece, no hay salvación. Ahora, ¿cómo se obedece a Cristo? Vuelvo y lo repito. ¿Cuál es el centro de eso? La palabra. ¿Escuchó? ¿Estamos bien ahí o estamos mal? Amén. No es como yo quiera hacer. No es como yo quiera predicar. ¿Usted cree que yo no quiero predicar un lindo sermón? Claro que sí quiero. Y puedo. Porque ese es por parte de un don. Y el don es invencible. Pero no. Yo tengo que predicar su palabra. Yo tengo que predicar la palabra y la necesidad del corazón del creyente. Si no, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuántos creen en la palabra? Autor de eterna salvación. ¿Escuchó? Eterna salvación. Eso quiere decir que usted fue salvo. Eso quiere decir que usted es salvo. De eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de ¿quién?
de Melquisedec. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Qué bonito eso. A mí eso es lo que me gusta. Según el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Melquisedec, ese hombre Melquisedec. El profeta dice, descubramos quién es ese sujeto, dice él. Y vamos a Hebreos 7, dice, ¿qué es lo que dice? ¿Quién es ese sujeto? Dice, es un hombre sin genealogía, sin padre y sin madre, sin principio ni fin, dice, y su vida, ¿quién la contará? ¿Quién era ese? Dios mismo. Dios lo ordenó. Sumo sacerdote. Y la novia de Cristo está hecha para ser llamados sacerdotes, sacerdocio santo y agradable delante de la presencia del Señor. Amén. ¿Escuchó eso? Entonces, si el orden de Melquisedec era dejarlo a él como sumo sacerdote, si el orden de la palabra es que usted sea llamado en una sujeción de sacerdotes santos y agradables delante del Señor, y porque está en la palabra, es eso lo que usted debe ser en esta mañana. Un sumo sacerdote, participante de su confesión. Llamamiento celestial. Un sacerdote con una vestidura diferente, con una habla diferente, con una mirada diferente, con un pensamiento diferente, con un poder diferente, con una autoridad diferente. Amén. ¿Y quién le da su autoridad? La palabra. Amén. Y le voy a decir algo a usted un poquito, voy a ir un poquito más profundo en esto, a que tenga que predicar una cuarta parte de este mensaje. Y voy a ir más allá de eso. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Antes de irse para hacer lo que es hoy esta palabra, le dejó una comisión a la iglesia. Amén. ¿Y cuál fue la comisión? ¿Cuál fue el mandamiento que le dejó a los apóstoles, a la iglesia que seguía después de su muerte y resurrección? Le dijo, id y predicar el evangelio por todo el mundo y a toda criatura. Marcos 16:14. Esa fue la comisión que dejó. Esa fue la tarea que nos dejó a nosotros. Ir y predicar el evangelio por todo el mundo, en todas las naciones, a toda criatura y a todo el que encuentre, a todo el que pueda escuchar. Le tienes que predicar el evangelio, dice él. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. O sea, ya ha sido condenado. No es que se va a condenar hoy, ni mañana, ni ayer. No, ya dice él. ¿Por qué? Porque no creyó. Y el que no cree es porque vino de allá, desde la presencia del Señor bajó y vino incrédulo y no creyó. Y por lo tanto pasó por aquí y no creyó. Entonces va a regresar a la presencia del Señor y no va a creer. Entonces se cumplirá la palabra que dice, las ovejas a la izquierda, a la derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Escuchó esa parte? Porque no creyó en su palabra. Y dice, será salvo mal que no será condenado. Y sigue diciendo, y estas señales, las señales seguirán a los que creen. ¿Ves? Amén. Ahora, cuando él dijo, y estas señales seguirán a los que creen, era que nosotros como la novia, que nosotros como llamamiento celestial, como participantes de su naturaleza divina, teníamos que continuar la obra de salvación en esta tierra. ¿Escuchó eso? Mire, entonces, si a mí me dicen, hermano Daniel, es que usted predica de esa manera, lo siento, lo tengo que hacer. Es que hermano Daniel, usted no tiene que predicar así, lo siento, lo tengo que hacer. Es que hermano Daniel, usted no puede hablar de esas cosas, lo siento, lo tengo que hacer. Hermano Daniel, es que usted no tiene que hacer eso de esa manera, lo siento, pero yo vine a predicar el evangelio para salvación. Yo predicar el evangelio de salvación, yo lo siento. Y si me quedo solo con mis dos hijos y mi esposa, lo siento, tengo que seguir con ellos. Y si ellos me abandonan,
tengo que seguir solo, lo siento, yo tengo que predicar el evangelio. Y cuando alguien viene a mí y me dice, mira, hermano Daniel, es que fíjate que yo le digo, lo siento. Porque la Biblia dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa es salvación. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es salvación. Amén. Y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Esa es salvación. Sobre sus manos tomarán serpientes y no los morderán. Esa es salvación. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es mi responsabilidad y su responsabilidad. Y no solo, y de las hermanas también. Del músico, del diácono, del laico, del pastor asociado. De todo eso somos responsables. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Él dice, amén. Predicamos, dice Él, amén, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Escuchó eso? Por eso le estaba diciendo, el que no va al Calvario en esta mañana, el que no cree en el Calvario en esta mañana, amén, no recibirá salvación. Ahora, muchos describen el Calvario como 3. Sí, Señor. 3. No, fue 1, con 3 ladrones a la par, con 3 desobedientes. Amén. Uno de ellos le dijo a Jesús, amén. Uno de ellos, el que estaba ahí a la par de él, ni siquiera estando crucificado, escuche eso, ni aún estando crucificado junto con Cristo, creyó que Él era el Hijo de Dios. ¿Escuchó eso? Amén. Pero había uno ahí a la par. Vaya buscándome el libro de Romanos, capítulo 10, verso 8. Mire, había uno a la par y dijo, pero yo, dice él, sí soy digno de estar aquí guindado y clavado y crucificado. Amén. Pero ese justo que está ahí, está crucificado y no tiene que estar ahí, porque él no ha hecho nada para estar crucificado. Y Jesucristo levantó su mirada y lo volvió a ver y le dijo, desde ahora estarás conmigo en el reino de mi Padre. Amén. ¿Por qué? Porque él creyó al que estaba crucificado. Él sabía que ese era el Hijo de Dios. Él sabía que esa era la palabra de Dios. Él sabía que ese era el único Salvador que había. Y por eso dijo, él nada tiene que estar haciendo ahí. Yo sí, porque yo sí soy culpable. Y desde ese momento el Señor le dijo, desde ahora estarás en el reino con mi Padre. Amén. ¿Por qué? Porque él le creyó. Así que solo creed, todo es posible, solo creed. La responsabilidad del creyente solamente es creer la palabra, no creer en ningunísima otra cosa. Amén. Solo su palabra. 10:8 dice, de la siguiente manera dice la palabra, dice, más que dicen, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Amén. ¿Escuchó eso? Esta es la palabra de fe. ¿Escuchó? De fe. Escuche eso y ponga atención. Esta es la palabra de fe que predicamos. El apóstol está hablando que predicamos y yo estoy hablando de que predico y predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Serás salvo. ¿De qué? Pongamos algo, pongamos un centro, nada más, sin decirle el resto de todo lo que el Señor nos puede salvar en esta tierra. Nada más pongamos uno: del infierno. Y ahí los llevamos a todos. Serás salvo del infierno. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos. Los que invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén. Ahora, salvación viene a ser todo lo que entorna nuestra vida, empezando desde el nacimiento hasta que lleguemos a la esfera del segundo viaje. Amén. Y en ese segundo viaje Él nos seguirá salvando. Amén. Y cuando venga la coronación de vida eterna, ahí nos seguirá salvando, porque Él estará con nosotros para siempre, hoy, por siempre y para siempre. Amén. ¿Escuchó eso? Por eso es que no debemos descuidar esta salvación. ¿Cuándo descuidamos la salvación nosotros? Cuando lo salimos del contexto de fe, cuando lo salimos del contexto de creer, porque aquí la Biblia está hablando de creer, no de hacer. Amén. No de hacer. Es que, ¿qué va a hacer usted? A ver, ¿ya pensó qué va a hacer para ser salvo? ¿Qué puede hacer? Nada. Dice la Biblia: no es del que quiere ni el que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Amén. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Cómo es eso? Amén. ¿Hasta cuándo, Señor, nos juzga? Dicen las almas debajo del altar. ¿Hasta cuándo, Señor, nos juzgas? ¿Hasta cuándo? Ya queremos justicia, ya queremos juicio. No, dice Él, hasta que se haya completado el número de tus consiervos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada. Ya todo fue hecho por nosotros. Solamente debemos creer. Dijo Pablo: salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice él, pues es don de Dios. Salvos por gracia, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Por medio de la fe es que nosotros somos salvos. Salvos de todo: de la enfermedad, del pecado, de la muerte, del adulterio, de la fornicación, del vicio, de lo que usted quiera ponerle. Usted es salvo en esta mañana porque usted le cree a Él. Amén. Esa es la manera de ser salvo. El que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Amén. Antes los de la antigüedad usaban esa palabra. Ustedes saben que antes, todavía yo, cuando abrí mis ojos y vine a entender lo que era este mundo, existían esas cosas de los antepasados que creían que al niño que le iban a pegar salía corriendo y algo lo levantaba y se lo llevaba. Sí, amén. El diablo le salía cara a cara a los hombres. Estoy metiéndome en estas cosas y estoy diciendo esto. No debería decirlo, pero lo quiero decir porque la cosa está tan peligrosa. Las cosas eran diferentes. En Semana Santa usted le cortaba la hoja de un árbol y esa hoja empezaba a estilar sangre. Gloria al nombre del Señor. Yo todavía llegué a ver eso. Amén. El hombre, cuando llegaba la Semana Santa, cuando llegaban estos días santos, todos los antepasados
y yo viví esta vida, empezaban a guardar cuchillos, todo lo que fuera de cortar y todo, y se preparaban, la comida era aparte y todas estas cosas, y guardaban esa solemnidad de los días santos. Y Dios guarda echarse una copa de licor. Eso era demasiado negro para la humanidad. Vaya a ver ahora. Busque el diablo se corre de la humanidad. Usted ahora corta el palo en Semana Santa y más rápido crece. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué sucedía eso? No porque el palo quisiera echar sangre, sino por la fe que teníamos. Por la fe que vivía en nosotros en ese tiempo. Amén. Por eso echaba sangre. Porque era una fe de verdad. No era porque él era hecho con sangre. No era por lo que se decía, sino era por aquella gran fe que usted, si lo corto va a echar sangre, y lo cortaba y echaba sangre. Amén. Yo una vez casi me voy, porque yo hice eso, pequeñito. Y esas gotas de sangre que las recuerdo están grabadas en mi mente. ¿Por qué? Porque era una fe. Váyagalo ahora. A ver si va a echar sangre. Dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero si usted vuelve a la fe perfecta, si usted vuelve a la fe de los antepasados, usted puede vivir de nuevo esa nueva vida, y esa es la vida que deberíamos de vivir. Ahora el hombre, cuando viene la Semana Santa, en vez de correr a guardar todo, corre a preparar la hielera. Sí, Señor. Corre a preparar para que estén fríitas, bien frías, el hielito y todo, y a la playa, y venga. ¿Cuál Semana Santa es esa? Se terminó. Todo se terminó. Todo llegó a su fin. Ya se cumplió la palabra que dijo. Amén. Palabra que vio Juan allá, aquel día, y dijo él. Y cuando el último entró, hubo silencio como por media hora. Amén. Poseyendo todas las cosas, en el párrafo 70 al 72, él dice, no es maravilloso, dice él. Amén. Aquí voy a ir cerrando. No es maravilloso, dice él, ahora con nuestra confesión, nuestra creencia y la confesión de nuestros pecados. ¿Escuchó eso? Creemos que todos ellos han sido echados en el mar del olvido. ¿Ves? Con solo creer, con solo confesarlo. Por eso dice Pablo aquí, ¿a dónde era que estábamos? Romanos 10:8 era. 10:8. Mire, aquí, con tu boca, dice, esta es la palabra de fe que prediquemos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pues la Escritura dice, todo aquel que él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Escuchó eso? ¿Vio? Hay que confesar el pecado. ¿Y cuando confesamos el pecado? Que decimos, sí, Señor, es cierto. Es cierto. Ahora usted no tiene que ir y correr y decir, Señor, aquí, no, usted créele, usted dice, Señor, sí, Señor, es cierto, estoy pecando. Sí, Señor, estoy en pecado. Toma el pecado, toma mi pecado, porque tú eres mi salvación. ¿Qué hizo David? A ver, lo que han leído los salmos de David. Salmos, David siempre estaba diciendo al Señor, Señor, toma mi pecado. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mi alma, porque contra ti y contra ti, solo contra ti, yo he pecado, dice él. Amén. ¿Escuchó eso? Ah, no, pero ahora el hombre viene y dice, esconde el pecado. Le voy a decir algo, ¿sabe que la única manera de que el pecado sea perdonado es cuando el pecado es
como le dijera, es descubierto. Si el pecado no es descubierto, no me venga a decir a mí que ya lo perdonó el Señor. ¿Sabe que mire, yo le voy a decir algo a ustedes como laico en esta mañana? Tienen que ser muy vigilantes, porque la iglesia es la que sostiene el tabernáculo con sus diezmos y ofrendas. Solo por eso, escuche lo que le voy a decir. El laico, que es el que está sentado en la banca, sostiene la iglesia con sus diezmos y ofrendas y con las ofrendas misioneras y con todo lo que da para el crecimiento del tabernáculo. Por lo tanto, no es un ministerio que viene a decidir quién es el pastor. No es fulano porque tiene 30 años de estar en el ministerio, tiene que decir, allá este hombre es el que va a ir a predicar. No. La iglesia elige su pastor. La iglesia elige sus diáconos, porque ella es la que sostiene el ministerio con sus ofrendas y con sus diezmos y con todo lo que da para el ministerio. Cuando ustedes vean que yo ya no soy digno de este púlpito, cuando ustedes vean que yo ya no puedo con esta tarea, que ya la debilidad, ustedes vean que ya la debilidad me está matando, es que ya esté diciendo cosas de que te revelación. Porque ahí es donde las iglesias se van todas al hueco. Porque ven que el pastor ya no puede, que ya no es digno, que ya está cansado, que ya no ve, que ya no escucha, y ahí lo tienen porque es el pastor. Cuando un pastor agarra un púlpito no lo afloja, lo tienen que quitar, pero no lo quita el hombre, lo quita la iglesia. El diácono tiene que venir al pastor y decirle, vea pastor, llamar a 3 testigos, y decirle, pastor, vea pastor, lo sentimos ya, pero ya usted ya no es apto. Si el pastor tiene el Espíritu Santo y si él sabe a lo que ha sido llamado, él tiene que escucharlo. Hay que decirle, vea pastor, ya usted. Mire, la iglesia tiene que estar bien instruida. Y digo esto yo, y estoy diciendo esto, ¿saben por qué? Porque yo ya me estoy haciendo viejo. Y en alguna que vaya, en otra que viene, esta vida tiene que entrar a mí. Esos días tienen que venir. Y la iglesia tiene que estar totalmente instruida para ese día difícil, tanto para la iglesia como para el pastor. De decirle, pastor, ya, pero es el diácono. Los diáconos tienen que venir primero. Y después decirle a la iglesia, elijan su pastor. La iglesia hace una votación y hace una reunión ordinaria y ahí están los candidatos. Y el pastor que es elegido, ese es el que sigue. Y si no hay pastor, el diácono tiene que tomar el lugar hasta que venga un pastor. Hasta que la iglesia encuentre ese pastor que ha sido elegido. Aquí no es que fulano va a venir aquí y me va a decir a mí, mire hermano Daniel, usted usted no es llamado, usted ya no es digno, usted no, aquí no tiene que venir nadie a decir eso, porque aquí quien me llamó a mí fue el Señor, no fue ningún hombre. Hay hermanos que vienen, predicadores que vienen de otros lados y llaman a la iglesia allá por allá. Hermano, es que yo estaba viendo que el pastor se equivocó y ya empiezan a meter cizaña. Es que mire hermano, es que yo estaba viendo que el pastor lo veo medio extraño. Escuché una voz que me dijo que él no era digno. Mire hermano, es que fíjese que ese pastor que usted tiene, hermano, yo lo veo medio extraño. Y ya empieza, viene aquel y reúne allá al otro hermano y le dice, es que fíjese que el hermano que vino me estaba diciendo que el pastor es así. Es que fíjese que el otro viene el otro y se va y entra, y la iglesia entra en una terminación total. Si la iglesia no está bien instruida, no capta el espíritu que está operando. Amén. ¿Escuchó eso? Ahora, tampoco es que van a decir, pastor, bájese y váyase. No, tampoco es así.
Él sigue siendo respetado por ser el pastor de esa iglesia y por ser el caudillo de ese tabernáculo. Él puede estar sentado, pero el respeto sigue ahí, porque él todavía no se ha muerto, aunque no sea digno del púlpito. Amén. Ahora, no ser digno del púlpito no quiere decir, claro, si el pastor se fue con otra muchacha, lógico que ya no es digno. ¿Me entiende? O se fue a meter no es digno ya. Pero no solo existe eso, existen muchas cosas cuando el pastor ya no es digno del púlpito. Amén. Quiero que ustedes aprendan eso. Ahora ve usted, aquí voy a terminar. Dice, Dios es justo para perdonar al que confiesa su pecado. Ellos están en el mar de la sangre de Cristo para nunca más ser recordados. Amén. Ahora, dice él, ¿cuántos de ustedes, damas, saben lo que es el cloro? Dice él. Por supuesto. Él está poniendo una parábola. Todos ustedes lo harán, dice. Tomemos un gran recipiente lleno de cloro, luego vaya usted y tome un gotero que contenga tinta negra. Digamos que esos son sus pecados. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros somos la tinta negra, el recipiente y la tinta negra. Estamos negros, estamos oscuros. Dice él, ahora ve lo que él dice, son sus pecados, parado por encima del recipiente. El gotero, dice él, el gotero, tome el gotero y deje caer la gota. Luego mire al recipiente y dice él, y échele. ¿Qué sucedió? Dice, con la tinta, cuando llegó a donde estaba el cloro, el tal fue tan poderoso que le quitó todo el color y dejó de ser para siempre. ¿Escuchó eso? Ya todos los que lavamos ropa y eso, sabemos de qué se está hablando. Pero esta es una parábola. Dice, él fue tan poderoso que le quitó todo el color y dejó de ser para siempre. Mire, cuando usted pone la gota de cloro, la mancha se desaparece. Mire, voy a decir algo, voy a salirme un poquito del tema y les voy a contar algo que sucedió en mi trabajo ayer. Estaba yo en un lugar, estaba limpiando una piscina y estaba con un cepillo de metal acerado y no se quitaba. Y yo preocupado porque no podía estar ahí, así, y no se quitaba, y va a darle, y digo, qué extraño. Y mire por qué suceden esas cosas. Eso sucedió porque hoy yo lo tenía que decir aquí. Y digo, qué extraño. ¿Y ahora qué hago? Y vuelvo y le vuelvo a hacer y nada. Mire, agarré un puño de cloro granulado y le hago. Al instante se desapareció. No supe para dónde cogió. Eso era lo que tenía que hacer. Mire, hay veces que el predicador le da y le da al pecado. Y le da al pecado. Y le da y el pecado sigue ahí. Y puede hacerle, y puede gritar, y puede decirle en la cara, mire hermano, es que estás haciendo esto. Porque el pastor sabe y lo puede decir. Pero él está esperando que aquella persona entienda y vea que se le está hablando a él. Pero no retrocede. Es porque le falta una gota de cloro. Y vea lo que él dice. Y cuando este cloro llega, vea lo que dice. El cual fue tan poderoso que le quitó todo el color y dejó de ser para siempre. ¿Qué ha sucedido? Dice él. Se han ido, se han perdido eternamente. ¿Qué fue lo que sucedió? La misma tinta llegó a ser cloro, dice él. Así es la sangre de Jesucristo para todo pecado confesado. ¿Ves? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Dice que, pero es que vea lo que él dice, porque es que no entendieron. Yo sé, lo voy a volver a leer. Escúchelo bien. Y si no lo captan, yo se lo voy a explicar.
El tal fue tan poderoso que le quitó todo el color y dejó de ser para siempre. ¿Qué sucedió? Se ha ido, se ha perdido eternamente. ¿Qué fue lo que sucedió? La misma tinta llegó a ser cloro. Cuando yo puse el cloro, se desapareció. Eso negro llegó a ser cloro. Se convirtió. ¿Qué es lo que hace el cloro? Convierte la mancha en cloro. Ahora dice, ya te salió este científico, hombre. Eso es lo que... Amén. Usted dice, ese hermanito que anda ahí, por allá, y anda así, que no parece. El cloro llegó a ser la mancha. La mancha llegó a ser cloro. La convirtió. Ahora vea lo que sucede cuando usted confiesa su pecado. Mire, dice, así es la sangre de Jesucristo para todo pecado confesado. ¿Qué ha pasado con el pecado? Se ha olvidado, se ha consumado, se ha omitido, se ha divorciado, se ha apartado, nunca más será recordado en contra. ¿Qué sucedió eso? La sangre de Cristo convirtió el pecado en la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo transformó el pecado de negro a blanco. ¿Cómo es el cloro? Es blanco. Por eso dice la Biblia, tus pecados serán emblanquecidos como la nieve. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El que no le guste este mensaje ya no le va a gustar nada. ¿Sí? El que ya no le guste este mensaje, ya no hay nada que le pueda gustar en esta vida. Voy a andar de denominación en denominación, de pastor en pastor, y si no le gusta este mensaje, ya no le va a gustar más nada. Falta una escritura. Ahora dice, Hechos capítulo 4 y verso 11. No, si estoy entero, yo creí que iba a terminar. No he terminado. Estoy para predicar otro tema del mismo tema. Y el domingo vamos a seguir. Pero leemos una escritura, pongámonos de pie, para cerrar aquí. Hechos capítulo 4, verso 11 al 12, dice la palabra del Señor así. Vea lo que dice. Cuatro 11 del libro de los Hechos. Dice así. Cuatro 11. Vamos a leer desde el 10. 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia, sano. ¿Escuchó eso? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Escuchó eso? Aquí no hay para dónde coger. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Gloria al nombre del Señor. Y en ninguno otro hay que salvación. Y yo estaba diciendo en la mañana, el que pone la mirada en los hombres está perdido. Ahora ponemos la mirada en el pastor, ponemos la mirada en el patrón, ponemos la mirada en la empresa que trabajamos, ponemos la mirada en aquello, en el carro, en lo que sea. Ahí no hay salvación, dice que solamente en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén.
Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Escuchó? ¿Y qué iban a decir? ¿Qué iban a decir? No podían decir nada en contra. ¿Por qué no podían decir nada en contra? Porque era Jesucristo, amén. Porque era el sumo sacerdote. Porque era el hombre que Dios había puesto. Porque era el orden de Melquisedec. Porque era lo que Dios había dicho que iba a suceder. Porque era el único que nos podía salvar. Porque era el único que nos podía sanar. Y nos podía llevar a la vida eterna. Por eso, no descuidemos esta salvación tan grande. Gloria al nombre del Señor. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por los que pasaron, ahora ha testificado Jesucristo juntamente con todos nosotros en poder y manifestación del Espíritu Santo. Amén. Entonces el Evangelio no se predica por palabras, ni por letras, ni por teología, ni por nada. Se predica en demostración por el poder y del Espíritu Santo, el que tiene el don con el Señor y el Señor con don, para que predique el Evangelio de salvación. No cosas que no están dentro de la palabra. Gloria al nombre del Señor. ¿Entendieron eso? Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor.